Hola, buenos días a todos. Esta semana vamos a trabajar sobre la composición y la estructura de la población. Vamos a hablar un poco de Europa y de España. Bueno, ¿dónde estamos en el libro de texto? Pues si vamos hacia abajo veremos que esta segunda semana de junio, vamos a trabajar sobre la página 250, sobre la página 251, sobre la página 252 y sobre la página 253 de vuestro libro de texto. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, cuando hablamos de la estructura de la población, uno de los primeros motivos para dividir a la población en grupos es el sexo. La población tiene sexo masculino y sexo femenino. Y es muy curioso, si nos fijamos en esta tabla de aquí, es muy interesante que cuando nacen niños y niñas, nace un pequeño mayor número de niños que de niñas. Nacen en torno a unos 105 niños por cada 100 niñas. No sabemos exactamente por qué ocurre eso, pero ocurre. Hay una mayor población masculina que femenina al nacer, no solo en España, sino en todo el mundo. Pero conforme van avanzando los años, vemos aquí, de 15 a 64 esa proporción cae, y más de 65 la proporción de hombres respecto a la de mujeres cae bastante. ¿Por qué? Porque las mujeres son más longevas, viven más años y su mortalidad es un poco más reducida que la de los hombres. Así que cuando al nacer los hombres están más representados que las mujeres, son más, pero conforme van avanzando la edad de la población, el número de mujeres se impone al número de hombres. Así que bueno, una de las primeras estructuras que se estudian de la población es la estructura por sexo, entre hombres y mujeres. Otra de las estructuras que aparece en el tema es la estructura por edad de la población. Normalmente hablamos de la población joven, cuando hablamos de una población entre 0 y 14 años, en algunos libros se lleva ya hasta 16 debido a que es la edad de incorporación al mercado laboral. La población joven sería la población de 0 a 14 o de 0 a 16. La población adulta es la población de 16 o de 15 en este caso hasta 65, que era cuando la población se jubilaba, cuando se terminaba la edad laboral. Y por último, la población anciana es aquella que tiene más de 65 años. Me diréis que ¿por qué esta separación? Bueno, pues esta separación es por edad, pero también es una separación muy económica. Desde el punto de vista de la juventud, los jóvenes no trabajan y solamente pagan algunos impuestos, sobre todo por los productos que compran. Pero básicamente los que soportan a la población, al conjunto de la población, tanto joven como anciana, es la población adulta, la población entre 16 y 65 años que trabaja y son los que pagan impuestos en su mayoría. Y después la población de más de 65 años pasa igual, suelen ser pensionistas y suelen pagar mucho menos impuestos que el resto de la población. Bueno, aquí tenemos una pirámide de población, que ya deberíamos saber lo que es porque lo vimos en el vídeo. La pirámide de población dijimos que era una gráfica doble, un diagrama de barras doble, donde se representa normalmente a la izquierda a los hombres, a la derecha a las mujeres, y donde aparece la población representada en grupos de 4 o 5 años de edad, de 0 a 4, de 5 a 9, de 10 a 14, en este caso son por grupos de 4 años de edad. Y en la parte inferior, en el eje de abscisas, pues aparece la población en porcentaje. Así podemos ver que la población en Europa, el grupo de 0 a 15 años, es un grupo más bien reducido. Esto se debe a que la natalidad en Europa cada vez está más baja, cada vez tenemos menos niños. ¿Dónde está el grueso de la población? Pues el grueso de la población está desde los 16 hasta los 65 años, es decir, la población adulta. Y otro de los problemas que está empezando a tener la población europea es que el tramo de más de 65 hasta 80, la esperanza de vida cada vez es mayor, con lo cual este grupo de edad está aumentando. ¿Qué va a pasar en el futuro? Pues que esta población adulta, debido a que tenemos una esperanza de vida muy alta, pues pasará a ser población envejecida, serán ancianos y el gasto en pensiones pues se incrementará notablemente. Bueno, hemos visto la estructura de la población, hemos hablado de la estructura por sexo,
de la estructura por edad. Y otra estructura que se suele estudiar de la población es la estructura económica. ¿A qué nos referimos con esto? Pues nos referimos a la población que trabaja y la población que no trabaja. La población activa, este es un concepto muy habitual cuando se habla de demografía, es la población que está en edad de trabajar, es decir, que estaría entre los 16 y los 65 años, y o bien está trabajando, con lo cual se considera población ocupada, o bien no tiene empleo, con lo cual es población parada o desempleada. ¿De acuerdo? Y después tenemos una parte de la población que se considera población inactiva. ¿Quiénes son? Pues que son aquellos que no están en edad de trabajar, por ejemplo, la población joven de 0 a 16 años, que aunque quieran trabajar no pueden tener un contrato de trabajo legalmente, o la población anciana, aquella que tiene más de 65 años, que también es población inactiva. También aquellos que están en edad de trabajar, que podrían ser población activa y no buscan activamente empleo, pues muchas veces se les considera inactivos. Dentro de eso es también interesante, normalmente clasificamos a la población dependiendo del sector económico en el que trabaja. Si trabaja en la agricultura, en la ganadería, en la explotación forestal o en la pesca, decimos que trabaja en el sector primario. Son actividades que producen alimentos, agricultura, ganadería, explotación forestal y pesca. Si trabaja en la industria o en la construcción, decimos que es población que trabaja en el sector secundario, y si trabaja en los servicios, decimos que pertenece al sector terciario. El sector terciario es un sector enorme, engloba el comercio, engloba la educación, engloba los trabajos administrativos, productos bancarios, servicios de limpieza, servicios sanitarios, es decir, los servicios que son muy numerosos. Bueno, aquí tenemos una tabla en la que se puede ver la población masculina y la población femenina. ¿Alguna vez a lo mejor alguien ha escuchado decir hay tantos hombres por cada tantas mujeres? Bueno, ese tipo de frases suelen ser falsas. La población masculina y femenina está bastante equilibrada. De hecho, si nos fijamos, tenemos en 2015 en España había 22 millones de hombres y 23 millones de mujeres. ¿Por qué un poco más de mujeres? Pues por lo que decíamos antes, porque son más longevas, viven más, su esperanza de vida es mayor. Pero como vemos, los números son muy próximos. En cuanto a la población joven, anciana, adulta, pues tenemos en torno a un 15% de población joven, en torno a un 66% de población adulta y un 18% de población anciana. Realmente la población española, si la analizamos de aquí al futuro, pues probablemente tenga que aumentar la natalidad, el número de nacimientos. ¿Por qué? Pues porque esta población adulta está muy envejecida y va a pasar a engrosar gran parte de ella este grupo de más de 65 años. De hecho, no sé si os acordáis que vimos en un vídeo que había un baby boom, una explosión de población. En los años 60 en España la hubo y esas personas que nacieron en los años 60 pues han cumplido, en el año 2000 cumplieron 40 años y en el año 2020 cumplen 60 años. Es decir, la población de baby boomers, de esa alta natalidad que se dio en los años 60, pues van a jubilarse en torno a 2020, en el año en el que estamos. Con lo cual, la población de más de 65 va a engrosar numerosamente. Muy bien, por sectores económicos, aquí vemos el gran contraste entre 1975 y 2014. ¿Qué es lo que ha pasado en España? Pues que gran parte de la población que se dedicaba al sector primario, un 21%, hoy en día prácticamente el 4% de la población activa se dedica al sector primario, agricultura, ganadería, pesca y explotación forestal. El sector secundario, como vemos aquí, se ha visto reducido a un 19% y el sector terciario pues se ha multiplicado, se ha crecido. Hoy en día España tiene una economía del sector terciario, economía de servicios, con menor importancia del sector primario y secundario. Bueno, y esto de aquí nos interesa mucho porque con la actual crisis de COVID-19 pues va a aumentar mucho la tasa de desempleo. Como vemos aquí, el desempleo desde el año 98 estaba en torno a los 3 millones de parados, es decir,
España sufre un problema estructural de desempleo. Hay siempre mucho desempleo. Lo que ocurre es que entre los años 2000 y 2008 estábamos en torno a una tasa del 10%, una tasa que, dados los datos españoles, podríamos considerar baja. Sin embargo, a partir de 2008 hubo una crisis financiera que aumentó el porcentaje de desempleo prácticamente al 25%. ¿Qué va a ocurrir ahora? Pues probablemente vaya a ocurrir algo similar. El hecho del parón económico que ha sufrido la economía española debido a la epidemia, pues puede provocar que aumente mucho el número de personas desempleadas. Y lo veremos en los próximos meses qué va a ocurrir. Bueno, la página siguiente es muy interesante porque muestra que, como tenemos pocos hijos en Europa, pues los gobiernos de los distintos países europeos suelen dar ayudas a las familias para promover la natalidad. Aquí tenemos una tabla donde vemos los distintos países, cuánto dinero dan por el primer hijo, por el segundo hijo, por el tercer hijo. Vemos también si hay un límite de ingresos para recibir esas ayudas o si son universales. Universal quiere decir que cualquier persona que reciba un hijo pues tiene derecho a percibir esas ayudas. Hay otros países, como vemos aquí, como Chipre, pues que establece un límite para aquellas familias cuyos ingresos son inferiores a 49.000 euros al año, o Estonia inferiores a 8.000 euros al año. Bueno, lo que vemos es que hay algunos países que ayudan mucho a la familia, es decir, estamos hablando de que estas ayudas son mensuales. Y si nos vamos al caso de España, pues vemos, ¿dónde está España? Aquí, que son bastante más reducidas las ayudas que se dan en España respecto a otros países europeos. Otra forma de ayudar a las familias a tener hijos es que los permisos de maternidad y paternidad pues sean más largos, porque facilita la vida a los padres que tienen un hijo. Y bueno, aquí habla ya sobre las migraciones. El otro día vimos como un grupo de inmigrantes procedentes fundamentalmente de Guatemala estaban intentando entrar en México, y comentasteis la noticia. Y muchos acertadamente dijisteis que España también tiene un problema de inmigración. Gran parte de esos inmigrantes, pues algunos atraviesan el Mediterráneo, el estrecho de Gibraltar en barca, algunos van a Canarias también en barca. Y otros muchos inmigrantes por lo menos entraban por los aeropuertos, que muchas veces es una inmigración menos llamativa porque no salen los telediarios, pero es más numerosa muchas veces que las que vemos a través del Mediterráneo. Bueno, también vemos aquí la edad legal de jubilación en países de Europa. La mayoría de los países europeos está aumentando la edad de jubilación de los 65 a los 67, 68, 66 y bueno, hay un gran debate en torno a eso. Lógicamente los trabajadores no quieren jubilarse más tarde, pero como hemos visto antes, sí, cada vez tenemos más población anciana, mayor de 65, que no contribuye y que cobran pensiones, pues necesitamos que los años de cotización y de aportación para el mantenimiento del conjunto, hace falta que los trabajadores, una opción es que los trabajadores trabajen más años. Hay quienes están en contra de ello y lo critican. De hecho, hace poco pues en Francia hubo graves altercados porque los sindicatos estaban en contra del aumento de la edad de jubilación. Si nos fijamos en el caso de España, pues España está ya en torno a los 67 años. Es decir, la edad de jubilación va progresivamente hasta llegar a los 67 años. No sé si en el 2021 o 2022 será la edad de jubilación legal en España a los 67 años. Bueno, ¿cuál es la tarea para esta semana? Espero que os haya servido el vídeo, espero también que os leáis las páginas que hemos dicho, y la tarea para esta semana es muy fácil. Hacer un esquema de la página 250, de los contenidos de la página 250, hablando de la estructura de la población por sexo, por edad y por actividad económica, y la actividad 2 de la página 250 solamente. Explica los conceptos de población activa e inactiva y población ocupada e inactiva. En los próximos meses estas noticias van a estar mucho en los medios debido el aumento que va a haber de la población desocupada o desempleada debido a la pandemia. Un saludo, hasta luego.